Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarles en esta ocasión y bueno, pues estamos muy felices de volver a encontrarnos en esta oportunidad que la vida nos da. Hoy en esta ocasión tengo la dicha de tener a dos grandes queridos amigos y personas muy importantes en Felsen. Recordemos que estamos de aniversario, como decimos en México, estamos de manteles largos y esos manteles evocan a la fiesta, a la gratitud, evocan al encuentro y también evocan a la renovación. Por esto es que hemos preparado estos espacios que van a darnos la oportunidad de conocer esta historia que se ha tejido en 15 años y todos estos personajes maestros, sabios, maestros de la vida que en el camino nos hemos encontrado y han dado esta riqueza a esta querida institución. Tengo el honor, tengo la dicha de que me acompañe mi querida Wendy Zavala, embajadora de Felsen en Guatemala. Ella es psicoterapeuta y orientadora familiar, logoterapeuta, tanatóloga, educadora y una mujer que nos ha venido apoyando y coordinando actividades allá en nuestra querida Guatemala, país hermano de México. Estamos a unos pasos. Mi querida Wendy, buenas noches, bienvenida y gusto y placer tenerte aquí nuevamente. Hola Dave, muchas gracias. Para mí es el placer de estar compartiendo en este espacio y pues celebrando los 15 años de Felsen. Así que además de nuestra querida Wendy, quiero presentarles a este gran artista que ahorita vamos a conversar con él y es nada más, nada menos que mi querido Víctor Martínez, a quien yo con mucho cariño le digo Vic. Así que gracias Vic, como estas plumas, ¿no? Que acá en México tenía la marca Vic no sabe fallar, era la frase. Así que Vic no sabe fallar. Bienvenido y gracias por estar aquí. Gracias a ti, David. Y como yo te digo, Dave, desde hace mucho tiempo, mucho gusto en conocer también a Wendy con toda esa trayectoria y ese currículum que acabas de mostrar en la pantalla. Y me siento complacido verdaderamente de estar aquí, eh, que se me haya tomado en cuenta y eso, pues, la amistad, como tú bien lo sabes, Dave, esa amistad que nos une no de 15, casi yo creo que de 20 años atrás, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Agradecemos a Vic por estar acá y haciendo este esfuerzo de compartirnos un poquito, que eso es lo que vamos a hacer, de su historia de vida, que tiene que ver Víctor en Felsen, qué es lo que necesitamos saber y que toda nuestra comunidad, ahora que tengamos esta descripción y adentrarnos un poco a su vida, cada que tú veas un post de Felsen, cada que tú veas un banner de Felsen, un reel, una portada, ahí aparece Víctor Martínez de la Mora, es el nombre completo, mi querido amigo, y vas a ver qué es lo que es importante que cada uno de ustedes conozcan en este 15 aniversario. Bueno, aquí vamos a dar el espacio y me quiero permitir invitar a mi querida Wendy que arranque con la primera pregunta, un poco para conocer a nuestro querido invitado. Así que iniciamos, mi querida Wendy. ¿Qué quieres decirle a Víctor en esta noche? Bueno, pues un gusto poder tener el privilegio de estar en este espacio entrevistando a Víctor, un gran artista que ha dejado definitivamente ya una huella desde hace algún tiempo, que como bien decías, Dave, cada vez que vemos Felsen, pues definitivamente está esa huella ahí plasmada, ¿no? Dentro de lo que leía un poco en su historia de vida, Víctor, quisiera yo preguntarle cómo encuentra la manera o la forma de
darle esa permanencia a su sentido y propósito de vida desde su ser artista, en esa carrera artística. ¿Cómo ha sido para usted eso? Sí, cómo no, Wendy. Eh, yo te agradecería que me hablaras de tú. Yo sé que a lo mejor mi edad impone, pero eh, tengo amigos jóvenes, muy jóvenes, que me hablan de tú y eso, bueno, casi casi mis nietos me hablan de tú, entonces, pues eso me hace sentirme todavía más libre, aceptado, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Respecto a tu pregunta, Wendy, eh, quizá haciendo un poco de historia. Eh, yo nací un año después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial terminó el 7-8 de mayo de 1945. Yo nací en enero de 1946. Bueno, eso es para ponerte en antecedentes de lo que me ha tocado vivir, de lo que he vivido, de lo que he visto, de mi particular apreciación de todos estos cambios que he experimentado durante 78 años de vida. Pero acerca de la trascendencia, Wendy, como tú verás, estoy rodeado de un tiradero, ¿no? Que yo sé en dónde está cada una de las cosas que yo tengo aquí en este estudio, en este mi ámbito, en este mi lugar, mi rincón, mi cueva donde yo trabajo. Eh, cada uno, si Patti, mi esposa, Patti, ella es psicóloga, nada más como comentario, pero ella cuando viene aquí a mi estudio y me dice, oye, flaco, necesito un papel. Casi, casi le podría decir, necesito un lápiz, necesito una pluma, y nada más señalar, aquí puedo tener el dominio de todo lo que tengo, de todo. Ahora, ya profundizando un poco, hay diseños, hay historia, hay folders, hay materiales de toda mi trayectoria, bueno, no de toda, de parte de mi trayectoria como diseñador. Hay materiales donde puedo señalar que allá atrás, aquí abajo, aquí a mi izquierda, hay eh, eh, plumones, hay colores, hay acuarelas, hay todo eso. Y ese trabajo, esa trayectoria es lo que ha formado parte de mi historia durante pues más de 50 años en las cuales colaboré como diseñador, trabajé como diseñador y eso es mi herencia, eso es mi trascendencia. Ahí está ese papel, ahí está ese retrato, ahí está ese dibujo, ahí está esa acuarela que pues yo creo que trasciende a través del tiempo. No sé si con esto contesté a tu pregunta, Wendy. Por supuesto, muy, muy valioso y significativo. Yo más que tiradero diría un collage que ha marcado la vida, ¿no? Porque es evidente que el mundo del artista es así, ¿no? Vamos dejando por donde estamos y sobre todo en el espacio donde es la inspiración, ¿verdad? Cada una de esas huellas. Y muy, muy interesante también el despertar de esa trascendencia, ¿no? Y poder conectarla hacia ese propósito de vida que en el caso de Víctor es el arte, ¿no? Y me gustaría, basado en ello, Víctor, decir en qué manera ha influenciado sus trabajos, tus trabajos, porque ya que me dijo que le trate de tus trabajos, han enriquecido esa parte del diseño conectado al crecimiento personal, que justamente en esa trascendencia que nos mencionabas, eh, podemos dejar como un legado y una inspiración en la actualidad a los jóvenes. ¿Qué dirías, Víctor? Mira, Wendy,
Es muy interesante tu pregunta y con mucha profundidad, ¿no? Porque eh, ahorita que me estabas planteando la pregunta, pensé en mi abuelo, en aquel abuelo que pintaba, en aquel abuelo con el cual yo podía meterme a su estudio y contemplarlo cuando estaba trabajando. Eso para mí fue como nunca, bueno, nunca, no me gustan los absolutos, pero cuando él trabajaba no hablaba, pero yo lo veía sus manos, veía las pinceladas, veía su expresión corporal, su posición, todo ese tipo de cosas que yo creo que de él, viéndolo, aprendí. Y ahora, ya en el aspecto laboral, con todas las personas con las cuales tuve trato, tuve una relación laboral, mi escuela, yo creo que eso para mí dejó la mejor, la huella más profunda en mi corazón. Fue una etapa tan bella, tan bonita, tan significativa en mi vida, que yo creo que ahí sin pensarlo, sin estar consciente, estaba yo dejando una trascendencia. ¿En quién? En mis compañeros, a los cuales todavía ellos, 4 de ellos con los cuales tengo relación todavía, nos comunicamos, hablamos, nos decimos, nos reímos, en fin, todo ese tipo de vivencias de cuando estudiamos. Yo creo que eso tiene trascendencia y eso a mí me permitió ser sensible a, no solamente al diseño, sino a la persona, a esa persona que con sus características muy personales, con su físico, con su lenguaje corporal, con su lenguaje hablado, todo eso, iba dejando en mí esa huella profunda en mi corazón. Y eso me sensibilizó o me hizo sensible también al aspecto humano, al aspecto. Es como yo lo comparo como una sinfónica, como una sinfónica, ¿sí? Está el instrumento es bellísimo, cualquier instrumento, el que tú me digas, el que tú quieras, en el que tú pienses, pero ese instrumento no es nada si no está ahí el ejecutante, ese hombre, esa mujer sensible que puede expresar a través de ese instrumento en el cual es un virtuoso, virtuosa, y poder expresar lo que tiene internamente. Así considero el diseño. Lo que yo traigo internamente lo puedo expresar externamente en mis pinturas, en mis acuarelas, en mis dibujos. Así es, Wendy. Ok, gracias por esos maravillosos y valiosos aportes, ¿no? Ser sensible, ¿verdad? A la persona, Sí, al aspecto humano, ¿no? Lo que, plasmar lo que traigo en el interior. sí. Me gustaría ahora tocar un punto de la hoja de vida donde comparte un poco de el inicio de la formación hacia lo que es la logoterapia, ¿sí? Y esa experiencia, ¿verdad? De ser artista y luego encontrar esta brecha o esta nueva formación que nos conecta verdaderamente con el arte de la vida, ¿no? De alguna forma. ¿Cómo ha influenciado en su vida diaria, Víctor? Y en ese trabajo que a partir de ese momento, en ese encuentro con la logoterapia, empieza a marcar una trayectoria y un sentido de vida ya compartido, ¿no? Porque leí que es con su esposa que van a la formación y me pareció sumamente interesante, ¿no? Porque esto de alguna manera también inspira hacia una mirada más amplia, ¿verdad? De un nosotros que plasma un arte seguramente diferente.
cuando nosotros, y digo nosotros, aquí me estoy incluyendo o estoy incluyendo a mi esposa, nos empezamos a interesar en esta propuesta de la logoterapia fue porque el propósito era eh, prepararnos o preparar para ese acompañamiento, para esa consejería pastoral. Cuando Patti, mi esposa, me platicó de qué se trataba, me interesé, me sentí, yo dije, bueno, pues esto creo que es necesario, creo que es muy importante para mi formación también en ese aspecto de acompañamiento hacia las personas. Principalmente en esa época estábamos trabajando con jóvenes adolescentes solteros y me interesó mucho. Entonces, pues ya nos fuimos involucrando mi esposa y yo, pero ella fue la pionera, ella fue la primera. Es más, yo asistí a la entrega de unos diplomas, pero yo asistí como invitado de parte de ella, ¿sí? Y ahí fue la entrega de diplomas. Ella después, posteriormente, en la colonia Guerrero, ahí prestaban un aula para dar clases ahí en ese grupo en la colonia Guerrero, en el centro, en el mero centro de la Ciudad de México, en el centro histórico de la Ciudad de México. Ahí, entre paréntesis, tuve la oportunidad de conocer a mi gran amigo Guillermo Pareja, que fue un hombre que de verdad me conquistó su amabilidad, su bondad, su paz, su sonrisa, ¿no? Ahí, en ese grupo mm, de jóvenes, pues la mayoría eran mujeres, los únicos hombres éramos David y yo, y los maestros, porque había muchas mujeres. Bueno, era un pequeño grupo. Y ahí me fui interesando porque, como te repito, Wendy, eh, nuestra colaboración de parte de mi esposa y mío era estábamos trabajando con jóvenes solteros, ¿sí? 40, 50 jóvenes, ahí estuvimos. Posteriormente ya nos empezamos a involucrar con matrimonios y independientemente de Felsen, bueno, todavía no era Felsen, estábamos trabajando con un grupo de matrimonios donde mi esposa y yo tomamos varios cursos de matrimonios, enfocándonos principalmente en ayuda, en apoyo, en acompañamiento a los matrimonios. Y por eso fue que todavía con más razón, me, nos apasionaba Felsen, ¿no? Es decir, aprender todo eso que iba muy de la mano o va muy de la mano en esto de la logoterapia, pero aplicado también a ese acompañamiento, a ese trabajar con las personas, en nuestro caso, con jóvenes y matrimonios. Ha sido un peregrinar, mi querido Vic, ahora que vas contando esta historia de ese grupo de hombres y mujeres interesados en formarse, en prepararse. Me ha gustado cómo lo ha mencionado mi querido Vic por el hecho de decir todavía no era Felsen. ¿Cómo se va tejiendo, cómo va esto madurando? Y yo, tanto a Patti como a Víctor, les tengo un aprecio, junto con Suri, sumamente especial, porque ellos estuvieron desde antes de todo lo que ahora la vida nos ha dado y nos ha regalado esa oportunidad. No sabíamos en su momento lo que iba a crecer, a trascender. Y bueno, este artista poco a poco fue dándonos también la riqueza de su talento que ahorita les iremos mencionando. Cuando dices, Vic, de aquello que brota de tu interior, me hizo pensar en cómo se encarna esto que en la logoterapia llamamos lo espiritual. Entendemos lo espiritual como
este talento propio, este sello propio, esas virtudes, ¿no? Que terminan plasmándose, que terminan encarnándose de una forma, de verdad, maravillosa. Y en este recorrido, nuestro querido Víctor, pues es alguien que se formó en una institución que no es cualquier institución, que, si mal no recuerdo, data del siglo XVIII, la institución donde estudió Víctor, 1780 por ahí, y el título del nombre que lleva esta institución es al rey Carlos III de España. Fíjense desde dónde viene este tema que me gustaría ahora compartir con Víctor. Bueno, Víctor es egresado de la Academia de San Carlos, es una de las áreas de artes plásticas en México y que pertenece a nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México, mejor conocido como la UNAM, esta casa máxima de estudios. Y a Víctor le toca un tiempo bastante convulso en el México que se vivía en aquellas fechas, aquellos años. 1968. Tal vez muchos recordarán que a nivel mundial se daba estos movimientos estudiantiles en protesta por temas sociales y políticos, y en México no estaba ausente de ello. Cuando revisaba en tu peregrinar, querido Vic, me conmovió muchísimo tener frente a nosotros un hombre que fue testigo y también alguien que puede relatar un momento tan doloroso, porque en este capítulo en México, en 1968, particularmente el 2 de octubre, los estudiantes se manifestaban exigiendo sus derechos y fueron terriblemente reprimidos por el gobierno, que llevó a muertes que hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Y el saber que tenemos a alguien que conoció ese contexto, la verdad es un momento importante que también nos compartas así desde tu perspectiva cómo se vivió ese momento, porque fíjense, Víctor ya nos habló que justamente nace muy cerca del término de la Segunda Guerra Mundial. Vaya qué hombre con fechas tan significativas. Luego ahora vamos con un episodio también doloroso de la historia, particularmente en México. Y aquí tenemos un artista con esa sensibilidad, pero también con un contexto que se vuelve adverso. Víctor, nárranos cómo se vivió ese momento en tu vida. Sí, de ahí trataré de ser lo más claro posible. Esto eh, se venía gestando desde muchos años antes atrás. Yo recuerdo que otro acontecimiento fuerte dentro de la universidad, estando ya en la carrera yo de artes plásticas o allí en San Carlos, una institución, una academia tan bella, como de verdad nada más de recordar esos momentos en que yo llegaba a ese lugar y una vez que traspasaba yo ese portón gigantesco, era llegar a otro mundo, a otro ambiente, era, era, era verdaderamente emocionante. Ah, pero les decía yo, como te decía Wendy, me tocó vivir una, eh, un acontecimiento en el cual en ese entonces era rector de la universidad el doctor Chávez. Eh, y ahí empezaron ya ciertas cosas entre los estudiantes de la universidad y, y pues ya no estábamos muy conformes. A la par, posteriormente, en París se dio un movimiento similar y todavía por ahí encontré recortes de ese acontecimiento que a la par se desarrolló aquí en México, un movimiento estudiantil en París, y que aquí en México se desarrolló también ese movimiento estudiantil. Yo recuerdo mucho la convocatoria
principalmente a las dos instituciones más grandes en ese momento, que eran la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Y la reunión fue en el Tlaloc, que está allí en el Museo de Antropología e Historia. Ahí fue, de ahí partió esa marcha de estudiantes. Era impactante, era emoción. Me daba escalofrío o me dio, todavía me da escalofrío. Esas porras, esos Wellums, esos Goyas de los estudiantes, pero fusionados esas dos instituciones, esos dos estudiantes, el politécnico y el universitario, allí en un abrazo, en un tomarse del brazo, en un caminar juntos, en un marchar juntos por toda la Avenida Reforma y ver a nuestros maestros, ver a nuestros líderes allí, al rector de la universidad, a nuestro director en ese entonces de la Academia de San Carlos, el maestro Fisher, a un maestro que lo recordamos todos, Santos Balmori, que también él participó en movimientos revolucionarios en España. Bueno, ver ese conglomerado, ver esa marcha, ver esas porras, ver ese entusiasmo y caminar juntos desde el Tlaloc, desde el Museo de Antropología e Historia por todo Reforma y llegar caminando al Zócalo de la Ciudad de México. Esto ya fue en un atardecer, ya empezaba a oscurecer cuando llegamos al Zócalo de la Ciudad de México. Ahí, por cuestiones que desconozco, nos llegó el rumor de que el ejército ya iba directo hacia nosotros, contra nosotros. Por mis compañeros, los que nos conocíamos en ese momento, me dijeron, ¿sabes qué, Víctor? ¿Sabes qué? A mí me decían el niño, porque era uno de los más pequeños, uno de los más jóvenes dentro del grupo. Me dijeron, ¿sabes qué, niño? Viene el ejército, ya vienen tanques, vienen soldados, vienen completamente armados, vienen por nosotros. Tenemos que hacer algo. Y de ahí del Zócalo todavía otro grupo se fue a Tlatelolco. De ahí del Zócalo se fueron a Tlatelolco y otros, pues yo sinceramente lo confieso, yo dije, no, pues si viene el ejército, no viene a brindarnos sonrisas, ni darnos abrazos, ni nada de eso. Entonces, cada uno de los compañeros nos dispersamos, nos fuimos y llegamos a nuestros hogares ese día. Al otro día nos enteramos de la masacre que hubo en Tlatelolco ese 2 de octubre. Yo trabajé con un compañero que él, sí, muchos años después, por ahí de 2012, 2000, por ahí 2010, no, 2000, sí, 2010, trabajé con otro compañero ya en el área de diseño. Él trabajaba en las brigadas del Distrito Federal haciendo aseo en Tlatelolco. Y él me comentó que en esas brigadas de aseo encontraron a cuerpos de jóvenes que trataron de huir por los ductos del aire acondicionado y allí quedaron muertos. Bueno, eso fue lo que él me platicó, ¿verdad? A mí no me consta, pero fue algo muy doloroso, fue algo terriblemente doloroso para nosotros, porque por un lado veíamos a esos estudiantes que éramos enemigos deportivamente o posiblemente
no enemigos, pero éramos contrincantes en cuestiones de fútbol americano. El fútbol americano en esa época eran Politécnico, Universidad, Águilas Blancas o los burros blancos del Politécnico contra las águilas contra los cóndores de la universidad, ¿no? Éramos los contrincantes, pero era una fiesta cuando se hacían esos clásicos poli-universidad. Y a pesar de de ese, de ese, bueno, de ese eh, rivalidad deportiva, de esa rivalidad deportiva, ver, repito, esa unidad que hubo en el Tlaloc y que juntos caminamos tomados del brazo de nuestros maestros, nosotros con pancartas, en fin, con todo ese. Las pancartas, quiero hacer la aclaración, las hacíamos en la Academia de San Carlos. Ahí teníamos todos los instrumentos, todo el material para hacer pancartas, para hacer carteles, para hacer pósters, para, en fin, hacer mantas. Todo lo hacíamos allí en la Academia de San Carlos. Nuestros amigos, compañeros, ahí los desarrollábamos. Qué historia que simbra, que conmueve mucho en un capítulo que en México es sumamente doloroso, pero que también se gesta a nivel mundial. Como bien dices, esto que se venía configurando ya, iniciando desde Europa, particularmente en Francia, ¿no? Y aquí tenemos este gran artista que en los momentos difíciles sociales y bueno, nos pasaríamos mucho tiempo hablando de momentos tan significativos del querido Víctor, pero no quería dejar pasar justo este capítulo que tiene que ver con parte de esta historia de México y cómo alguien pudo ser parte de ello, cómo se vive. Y de verdad lo valoramos mucho, mi querido Vic, por todo lo que has compartido en este desarrollo que todo artista me haces recordar de estos artistas que han vivido momentos eh, con matices claros o oscuros. ¿Qué artista no ha pasado por esos momentos claros o oscuros, ¿no? En México tenemos a una Frida Kahlo, tenemos también a un Van Gogh, que pasan por estos claros o oscuros, es decir, momentos adversos que después se transforman o se encargan a eso espiritual en arte. Va a pasar muchos años de este artista al que estamos en esta noche entrevistando y que me hace el honor de estar aquí, mi querida Wendy, desde Guatemala. Y quiero leer brevemente más sobre mi querido Víctor. La carrera que la hace en la Academia de San Carlos y después profesionalmente se fue iniciando en lo que nos ha compartido en sus memorias como diseñador e ilustrador en el estudio de diseño en las calles de Medellín, acá en México, con diseñadores de alto reconocimiento y de trascendencia, ¿no? Como Gonzalo Tassier. Y también participó como diseñador en diferentes empresas, empresas muy grandes que sin duda van dándote a ti no solo la experiencia, sino plasmando de manera muy auténtica, pues ese sello propio. Y a lo mejor vamos a hacer un salto muy, muy grande para compartirles lo siguiente, que es esta parte de la historia fascinante de Fence. Cada que tú veas este logo, pues ahora sabrás quién estuvo detrás de la creación de esto que desde hace 15 años le dio identidad a quienes somos ahora y le ha dado una presencia de una institución que ha podido seguir, y esa es nuestra tarea, ser fieles a ese llamado que la vida nos ha. Por eso decíamos, cada vez que tú veas
un banner, un post en nuestras distintas redes sociales, aparece este logo de Felsen y aquí tenemos al autor. Mi querido Vic, ¿te acuerdas cuando llegó ese momento? Tal vez habrá que desempolvar muchas cosas, pero ¿de dónde se inspira, mi querido Víctor, para hacer esto? ¿Qué estaba pasando en aquel momento en el corazón, en el espíritu de este artista? ¿Qué sucedía en aquellos tiempos donde peregrinábamos, como bien decías, de Sadi Carnot en esa dirección que nos dieron esa oportunidad? Luego después nos fuimos a la colonia Guerrero, en el mero centro de la Ciudad de México. Luego después nos trasladamos al sur de la ciudad de San Ángel y así íbamos. Y yo de verdad que me conmuevo mucho porque a donde íbamos, ahí iban todos nuestros queridos alumnos, ¿no? Pero hacía Sí, falta darle un nombre porque era interesante, mi querida Wendy. Preguntaban, ¿y dónde estudias? Bueno, estudio con Dave, o estudio con David, o estudio logoterapia. Sí, pero ¿cómo se llama la institución? No, pues estudiamos ahí y es un espacio de muy buenos profesores y docentes. Hasta que acá un hombre llamado Víctor dijo, a ver, vamos dándole identidad. Cuéntanos un poquito más de esto, mi querido Víctor. sí, David, cómo no esto. Ah, bueno, ya han pasado 15 años y ha resistido, ¿verdad? Creo que, bueno, yo creo que eso es, pone a prueba el, el diseño, ¿no? Que haya, después de 15 años, haya resistido. Eh, y acerca de lo que dices, Dave, yo creo que es importante lo que hablemos del cliente y del diseñador, ¿no? El cliente, en este caso, eras tú y el diseñador soy yo, ¿no? El cliente le comunica al diseñador qué es lo que quiere, qué es, qué es lo que quiere proyectar con ese diseño, con ese logotipo, con esa imagen, que en los medios de diseño se conoce como la imagen corporativa, ¿no? Es lo que envuelve, es lo que encierra, un logotipo encierra todo lo que es la imagen de esa empresa, de esa institución, ¿no? Pues de ese conglomerado. Bien, y, y yo creo que tú en en esa juventud que todavía tienes, que todavía representas, pero eh, como que me comunicaste lo que querías tú proyectar con Felsen, con Fundación Elegir con Sentido, ¿no? Y allí empezó el trabajo de diseño, de qué manera, de qué forma, cómo hacerlo, qué proyectar, qué imagen proyectar en en el, en el logotipo, en esa imagen corporativa. Y creo que allí empezó, pues, que algo bien importante es la libertad. Y yo creo que proyectar libertad sí se puede, pero hay que saberlo hacer cómo. Ahora, ¿la libertad de qué? ¿O la libertad de quién? ¿No? Y hemos hablado mucho durante los talleres, diplomados y todo de libertad y responsabilidad o responsabilidad y libertad y que van de la mano, van juntos. Pero la libertad, esa frescura que encierra también la libertad. ¿Libertad para qué? Para elegir, libertad para decidir, esa libertad. Pero la libertad es en el ser humano, es en en el ser. Y es allí donde está este personaje, este muñequito, por decirlo así, ¿verdad? Que está como
despegando de la base hacia arriba con los brazos extendidos. Con los brazos extendidos, y eso refleja libertad. También movimiento, ¿no? Ese movimiento que lleva a algo, pero que también ese personaje que ahora representa ese movimiento, ese aspecto humano, que tenga frescura, que sea ligero, que no sea algo pesado. Y yo creo que con esos colores, el naranja, el verde y ese violeta, pues da esa sensación de libertad, ¿verdad? El naranja es el aspecto calidez, ¿no? Lo cálido, que representa Felsen para nosotros, que es ese abrazo, de veras es ese abrazo, el sentirnos apapachados, el sentirnos conglomerados a través de la calidez de Dave y de Suri, y de todos los maestros de los cuales hemos recibido esta enseñanza. Es esa calidez, el verde es esa frescura, ¿verdad? Eso que, 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 que comunica ese color verde, y ese azul, ese azul oscuro que también puede reflejar ya sea algo como el agua o como la noche, y también que es esa ambivalencia entre el verde y el azul que encontramos en nuestra tierra, en nuestro espacio. Pero eso al mismo tiempo forma una F, que es la F de Felsen. Y si ese muñequito, esa imagen, le quitamos las letras Elsen, sigue siendo Felsen, sigue siendo esa imagen, es algo que se queda ahí. Es como, por ejemplo, por poner un ejemplo, el logotipo de Kodak, no sé si lo recuerden, si alguna vez lo vieron, era una K y decía Kodak. Si le quitabas el Kodak y quedaba la K, seguía siendo Kodak. Así Felsen, si le quitas el Felsen y dejas la imagen, dejas a esa libertad, sigue siendo Felsen donde quiera que lo pongas. Ahora los colores, esos colores pueden trabajar tanto en fondo blanco como en fondo oscuro. Si lo ponemos sobre negro, siguen siendo sigue siendo Felsen y siguen brillando esos colores en fondos oscuros. También ese logotipo resiste las ampliaciones y las reducciones. Es pensar en aquellos posibles elementos o instrumentos de promoción, como pueden ser plumas, pueden ser tarjetas, pueden ser todo ese tipo de material, punto de venta, ¿sí? Si ese logotipo se lo pones a una pluma, resiste la reducción. Si se lo pones a una taza, alrededor de una taza, resiste el ponerlo en una superficie redonda. Todo tiene diseño, todo tiene diseño. El vaso que tienes frente a ti, la taza que tienes ahí, la pluma que tienes en tu mano, la silla donde estás sentado, todo tiene diseño. Y qué bueno que Felsen, qué bueno que Dave se empeñó en buscar a través del diseño esa trascendencia, ese vivir, esa trascendencia a través de los años, a través del tiempo, ese seguir vigente, es a través del diseño. Por eso es que me apasiona tanto mi profesión, el diseño, el poder plasmar. Y esto
también va de la mano, Wendy, con si, si, si tú te si tú fueras diseñadora, te tomarías en cuenta el gesto, el lenguaje corporal, la mirada que yo vi en Dave, lo que yo vi en Dave, lo que escuché de Dave, eh, casi podía ver su corazón latir cuando decía o cuando quiso decir, Vic, necesitamos un logo para Felsen. Y eso también no lo enseña la logoterapia. El ir a la parte vivencial, espiritual de la persona, a esa vivencia, a esa profundidad. Bueno, no fumé nada ni estoy tomando nada, pero así somos los artistas. Qué historietas eh, tan maravillosas que me las voy imaginando como esas pinceladas y que van recobrando ahora cada vez más esencia y significado al ir traduciendo lo que tal vez uno ha visto este logo de Felsen y bueno, pues es sí una imagen corporativa, pero ¿qué hay detrás de lo que el artista quiso plasmar? Valoro mucho el que hayas tratado de llevar ese espíritu en una imagen. Eso de lo que para ti representó Felsen en esa persona que tiene estas cualidades que la logoterapia nos ha enseñado, esta libertad, esta responsabilidad. Mi querida Wendy, ¿quieres agregar algo en este hermoso momento que hemos tenido de conversación con nuestro querido invitado de esta noche? Por supuesto, yo muy orgullosa de haber compartido en este espacio. Definitivamente que toda historia y todo ser humano que ha pasado por Felsen es la muestra y la evidencia como este diseño o esta narración que nos ha hecho Víctor cuando dice la calidez y el abrazo. Creo que definitivamente ese logo eh, marca precisamente esa huella en cada uno de los que conocemos a Felsen y por supuesto conocemos a Dave y a Suri. Creo que no pudieron elegir mejor artista que Víctor porque cuando él decía, ¿verdad? Lo que traigo en el interior, seguramente fue ese efecto, ¿verdad? De ese encuentro que plasmó lo significativo, ¿verdad? En el interior. Y hay una frase que yo recordaba sobre el arte que dice, el arte no es mostrar aquello que se ve, sino hacer que los otros vean. Así que creo que ese logo representa esa invitación, ¿verdad? A ver la calidez humana, el abrazo que se encuentra en Fundación Elegir con Sentido. Así que muchísimas gracias, Víctor, por la experiencia. Gracias, Dave, por invitarme a ser testigo de la narración de esta historia y del inicio de lo que fue Felsen y el logo plasmado ahí, que persiste y permanecerá, por supuesto, no solo estos 15 años, sino seguramente muchísimos años más. Ojalá, sí. Pues hemos llegado, mi querido Vic, a esta parte final donde hoy inauguramos una etapa de entrevistas, como lo anunciábamos ya tiempo atrás, de maestros de vida que han sido muy importantes y que no tendría una razón de ser sin ellos. Es decir, estos maestros de vida han puesto su corazón, han encarnado, como lo ha hecho Víctor, de manera artística ese espíritu y les estamos agradecidos eternamente porque gracias a ese momento que la vida nos otorgó de coincidir, de encontrarnos en este camino, de conocernos, hoy podemos celebrar estos 15 años y que la vida nos dé también la dicha de celebrar otros 15 más. Mi querido Vic, tienes toda la razón. Ese logo ha estado ahí de pie después de 15 años
sigue manteniendo esto. Una historia que tiene ahora, ustedes ya lo ven, una riqueza. Querida Wendy, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y también ser parte muy importante de esta familia y de esta institución. Querido Víctor, muchas gracias. Un abrazo extendido también para nuestra querida Patti, que faltó mencionar que nuestra querida Patti, la esposa de Víctor, fue la segunda generación que estudió logoterapia antes de que esto se llamara Felsen. En ese grupo estaba otra también muy querida persona, amiga y que también es un pilar de esta institución, que es nuestra querida Santi Lugo. Ustedes se acordarán de Santi. Bueno, Santi Lugo y Patti fueron compañeras de esa segunda generación que nos reuníamos cada jueves, me parece, en Sadi Carnot, y ahí se mantuvo esa tradición de los jueves de logoterapia. Después vinieron los miércoles de tanatología, los martes de las artes y el desarrollo del potencial humano, pero hemos mantenido históricamente que los jueves sean de logoterapia, aunque después se ha abierto los sábados ahora, pero esta tradición maravillosa de lo que ha sido el caminar de Felsen. A cada uno de ustedes, los que hoy nos han acompañado, los que nos han dejado su like, gracias por haber estado aquí. Hoy un poquito de esta historia de los 15 años de Felsen. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias a todos. Gracias, gracias Dave, mucho gusto. Wendy, un abrazo también para ustedes. Con mucho cariño. Listo. Gracias.